Después del tráiler mostrado de Spider-Man No Way Home, las redes sociales estallaron y se ha especulado mucho alrededor de la tercera entrega de Spider-Man. Por supuesto, la gente espera la aparición de los tres actores que han dado vida a Spider-Man en el cine. La escena que más hype levantó fue la aparición de Otto Octavius de la trilogía de Sam Raimi, y esto obviamente hizo que la gente enloqueciera y comenzara a crear el Spider-Verse y en el sueño de juntar a los tres Spider-Mans en el cine. Por supuesto que la guerra entre los fanáticos es eterna, por ver cuál es el Spider-Man definitivo entre las tres trilogías del Hombre Araña live action. En este video como tal analizaremos al que personalmente creo yo que es la mejor adaptación del Hombre Araña en live action. Hablo del Spider-Man base, del que comenzó todo el camino y trazó la ruta para las nuevas historias de los superhéroes. Hablo del nostálgico Spider-Man de Tobey Maguire. Para analizar este Spider-Man solo tomaré la segunda película, ya que creo que esta nos muestra el punto más alto en el que llegó el personaje y además considero que esta es la mejor película del Hombre Araña, a pesar de que ya tiene varios años, más de 15 años en concreto. Por supuesto que al inicio pensaba que la gente lo quería y lo defendía tanto por el factor de la nostalgia, que es algo que juega mucho a favor de este Spider-Man. Pero después de analizar la cinta desde un punto de vista más objetivo me di cuenta que esta tiene el mejor desarrollo de personaje que ha tenido tanto Peter Parker como Spider-Man como tal. En la introducción Sam Raimi nos entrega una secuencia rápida. No es Spider-Man en acción, sino más bien Peter Parker tratando de llevar las pizzas a tiempo. En esta secuencia nos percatamos de los dilemas sin conflictos y desde el inicio nos presentan esa lucha interna que tendrá el protagonista durante toda la cinta. A esto se resume en lo que quiero hacer versus lo que debo de hacer. Los primeros 20 minutos de la película nos llevan a lo complicado de tener una doble vida, plasmado en él, en Peter Parker y en las trabas que tiene su vida. En pocos minutos ya empatizamos enseguida con el protagonista, además de mirar la vida de Peter, que nos lleva a ese terreno de la identificación donde muchos de nosotros pasamos cuando la vida se nos complica por A o B circunstancias, y esta nos pega en donde más nos duele, ver a nuestro héroe sufrir. Además que en pocos minutos tenemos varios detonantes. A Peter lo despiden de su trabajo por llevar las pizzas tarde. Llega tarde a clases y no entrega sus tareas a tiempo. J. Jameson le pega en su orgullo y Peter tiene que darle fotografías de su propio alter ego, a pesar de que lo están difamando. Por supuesto, a todo esto, Peter no tiene nada que hacer ya que necesita el dinero con urgencia, y aún así su sueldo tampoco le alcanza para pagar sus propias deudas. Toda esta secuencia nos termina golpeando con el resentimiento de Harry, con Peter por ser el fotógrafo del supuesto asesino de su padre. Esta escena termina con Peter leyendo el aviso de desalojo del banco en la mesa de May. Esta escena es simplemente conmovedora y más de alguno le hizo derramar algunas lágrimas por ahí. May le termina regalando $20 a Peter como regalo de cumpleaños, a pesar de la deuda que ella mantiene con el banco y que en cualquier momento puede perder la casa. Aún así, ella le regala sus últimos $20 a quien ella considera su hijo. Esta escena conmovedora nos lleva al terreno de la emotividad, e incluso muchos de nosotros nos lleva a identificarnos con esta escena recordando cuando nos pasó algo similar con algún familiar. Todo termina con el señor Ditkovich arrancándole los únicos $20 que Peter tiene para sobrevivir la semana.
En solo 20 minutos Sam Raimi nos movió y nos destrozó los corazones a muchos de nosotros. Ese factor humano el que hace que la película sea tan única y ni siquiera ha parecido Spider-Man. Ya estamos totalmente atrapados por la cinta. La introducción es maravillosa, es conmovedora y nos lleva justo al terreno de la identificación y nos hace sentir a Spider-Man y sobre todo nos hace sentir a Peter Parker como eso, como un humano. Para finalizar el primer acto, Peter termina en una pequeña habitación de la ciudad de Nueva York. El héroe más grande de la ciudad viviendo en una habitación de poco más de 20 metros. Es aquí donde se instala automáticamente la pregunta de toda la película. ¿Es lo que quiero hacer o es lo que debo hacer? ¿Vale la pena ser Spider-Man? ¿Vale la pena vivir así? La película continúa con la presentación del antagonista, en este caso Otto. Otto no solamente es un ídolo para Peter, sino más bien un modelo a seguir. Esta escena donde Peter y Otto y Rosie están interactuando es sumamente clave, ya que los personajes comienzan a empatizar y a formar un vínculo. Peter comienza a ver a Otto más allá de lo pensado. Comienza a ver a Otto como un mentor, alguien que le puede ayudar a llevar su intelecto. Pero después de mirar la relación que tiene Otto con su esposa, Peter también mira en eso la oportunidad de formar una familia a pesar de sus responsabilidades. Mira a Otto como un espejismo y se ve a través de Otto y Rosie cómo podría llevar una vida con Mary Jane. Por supuesto que no hay un gran desarrollo entre Peter y Otto como lo hemos visto en otras oportunidades como Spider-Man de PlayStation 4. Creo que hubiera sido mejor darle más tiempo en la pantalla a Otto y a Peter desarrollando un vínculo mucho más grande, para que en la hora de rompimiento esta sea más dolorosa. Pero en fin, la película tiene solamente 2 horas para contarnos la historia y poder desarrollar la trama. A partir de aquí la cinta nos devuelve al mundo depresivo por el que está pasando Peter. Otra vez tiene que decidir entre lo que dicta sus necesidades y entre lo que es correcto. Mary Jane representa eso en esta película, lo que Peter quiere y lo que desea, y el significado de amarla no es esa frase mediocre que seguramente te enseñaron o viste en alguna película. Esa frase de te amo y porque te amo te dejo ir. En esta ocasión y en específico en la vida de Peter y en su alter ego de Spider-Man, esta frase no es un capricho o tampoco es un complejo de Peter, sino más bien es ese instinto de protegerla. Por supuesto, todo esto lo vemos desde la perspectiva de Peter y no de la perspectiva de Mary Jane. Pero bueno, eso tocaremos más adelante. Aquí es donde por primera vez en la película Peter comienza a dudar de su alter ego. Su corazón ha sido golpeado luego de ver a la mujer que tanto ama besarse con otro tipo. Tanto así que este es el inicio de su duda sobre sí mismo y por consiguiente comienza a perder sus poderes. En este caso Mary Jane es sumamente clave para el desarrollo y madurez de Peter. Hasta el momento Peter depende mucho emocionalmente de Mary Jane. Ella termina siendo ese catalizador para que Parker piense hasta el momento que Mary Jane es ese factor que hará que su mundo se estabilice, que su mundo mejore. En este caso Peter lo que hace es idealizar a Mary Jane, pensando que el factor MJ es el factor clave para que su mundo sea más feliz. Continuemos y a partir de aquí comienza la verdadera trama de la película. El mentor se convierte en villano.
Acá Sam Raimi, con pocos elementos, trata de dar forma al villano. Como lo dije, la película no tiene mucho tiempo para desarrollar a Otto como personaje, pero aún así hace un buen trabajo para terminar dándole forma al alter ego de Otto. Aquí es donde el orgullo y el egocentrismo de Octavius se hace presente. Le dijo a Peter que tiene el control de todo y que todo estaba calculado. Cuando se da cuenta de que la situación no es así y se le está saliendo de las manos, ocurre un golpe clave. Un golpe en el orgullo de este. ¿Cómo me puede salir mal si soy un genio y lo tenía todo bajo control, tenía los cálculos correctos? Ya con el ego golpeado, es hora de golpear su corazón. La muerte de Rosie es el detonante para Otto. Perderlo literalmente todo, su sueño más grande, el trabajo que realizó toda su vida. Además de eso, que por culpa de su mal cálculo, su mundo se termina de quebrar. El amor que cultivó durante tanto tiempo, ver cómo la suerte le sonrió y ahora le arrebata el amor de su vida. Como lo dije en el inicio, todavía Otto no se convierte en un villano. Simplemente es un hombre golpeado que el ego le jugó mal. Pero esta secuencia como tal es muy fuerte. Anteriormente vimos cómo se quebró el mundo para Otto, pero eso no quiere decir que se haya vuelto un villano a pesar de eso. Como dije, esta secuencia es simplemente épica. Cuando era pequeño no me gustaba verla, ya que me asustaba bastante. Es aquí donde podemos ver el don que tiene Sam Raimi para dirigir esto. Podemos ver ese pasado que tiene Raimi en películas de terror. De una vez por todas, convierte a Otto en un villano. Ya no solo es el egoísmo de Otto que afecta a los demás, sino que aquí ya se convierte prácticamente en un asesino luego de acabar con los doctores, dándole definitivamente el giro a su personaje, estableciéndolo como el villano principal de la cinta. Continuando con la cinta, Sam Raimi nos vuelve a la realidad. Nos vuelve a sumergir en el triste mundo de Peter Parker. En este caso, la fiesta en el planetario termina siendo el detonante para que el mundo de Parker se venga abajo. ¿Cómo es posible que el héroe más grande de la ciudad no tenga la suerte de tomar una simple bebida o un simple bocadito? Esta escena detalla lo contrastante de la vida de Peter. Él es imperceptible ante la sociedad, invisible, a nadie le importa lo que le pasa, algo que a Spider-Man simplemente no le ocurre. A Spider-Man la gente lo ama, las chicas quieren estar con él, es el héroe más grande de la ciudad. ¿Cómo es posible que el héroe más grande, el héroe debajo de la máscara, le salga todo mal? La cosa se termina de joder con la humillación que sufre por parte de Harry por la muerte de su padre. Y todo esto se termina de ir abajo cuando ve que el amor de su vida, que MJ ya no confía en él. Además, está a las puertas de casarse con otro hombre. A partir de aquí llega la ruptura, ese quiebre en el personaje que dice literalmente: ya no puedo más. Ser Spider-Man solamente me ha traído desgracias. Notamos que la pérdida de sus poderes son la equivalencia a la pérdida de motivación que tiene el personaje. Por primera vez Peter abandona su código de vida. Por primera vez deja a un lado y cae en el egoísmo de querer ser él mismo, de dejar a un lado las responsabilidades y todo el mal que trae ello. El sueño que tiene Peter con el tío Ben es clave, ya que trata de alguna forma, de algún método, avisarle a su más grande mentor que abandona sus responsabilidades y que desea pasar a tener una vida normal. Él nunca decidió tener lo que tiene. Todo esto
es clave para el desarrollo del personaje y para el desarrollo de Peter como hombre. Peter pasa de tener un montón de problemas, pasa eso a tener una estabilidad tanto emocional como personal. Y le va bien. Abandonar el traje, curiosamente, resuelve la mayoría de problemas emocionales que ha tenido Peter. Vuelvo y repito, esto es clave para la madurez del personaje. Peter comienza a estabilizar su vida y a valorar esos detalles que antes no podía por su alter ego. Esto le lleva a Peter a confiar en sí mismo, a desarrollar ese amor propio que tanto necesitaba. Ahora Peter hace su tarea, comienza a planchar su ropa y su aspecto cambia, porque se da cuenta que él no solamente es Spider-Man, que su vida tiene valor no solo por ser Spider-Man, sino por ser él mismo. Esto es clave para la maduración del personaje, de entender que es más que su alter ego y que la realidad es que Peter es un joven brillante y el destino y su futuro están en sus manos. La escena que refuerza esto es cuando dos chicas admiran a Peter por la calle. Este pequeño detalle es importante porque Peter se da cuenta que no es necesario de su alter ego para conseguir admiración y atracción femenina, sino que por él mismo es capaz de conseguir eso. Continuando, y por supuesto que el acto de Peter de ir a la obra de MJ es solamente una acción superficial para atraer a Mary Jane, ya que todavía no se siente completo sin ella. A pesar del gran avance personal que ha tenido Peter, sigue esperando a Mary Jane para sentirse en paz. Aunque hay que decir que MJ no es el único factor que hace que Peter no se sienta completo. Continuando con la secuencia, el desarrollo de Peter sigue, pero esta vez despojándose de la culpa que tenía por ser un causante indirecto de la muerte de su tío. Cuando Peter cuenta lo que sucedió a su tía, comienza a despojarse de esa culpa. Peter desde aquí ya comienza a enfrentar sus miedos y a dejar de huir. Esta escena representa el comienzo de la reivindicación del personaje. Por supuesto que esta escena es muy importante y fundamental para el personaje. Aquí Peter no racionaliza lo que está a punto de hacer y se deja llevar por su moral y sus códigos. Esta vez se lanza al fuego sin traje y sin poderes, solamente guiado por sus instintos. Es casi un milagro que Peter pudiera salir de ahí, de los edificios en llamas. Al final logra llevar a la niña con su familia, pero rápidamente la película nos lleva otra vez a la desilusión, dándose cuenta que Peter, sin ser Spider-Man, no puede salvar a todos. Esta escena es un punto de aparte para la vida de Peter, porque entiende que necesita del traje y necesita de ser Spider-Man para cumplir con todo eso que aboga por él, para cumplir con sus responsabilidades. Esto le lleva a Peter al terreno de la realidad. Tiene que darse cuenta que sin el traje y sin el hombre araña es un humano más. No puede y no tiene con qué cumplir sus responsabilidades. Aquí Peter de una vez por todas entiende que tanto él necesita Spider-Man para sentirse completo, para continuar con las responsabilidades que algún día se le dio. Esto es clave para que Peter de una vez por todas comience a necesitar a Spider-Man. Ni te imaginas quién quiere ser. El hombre araña. ¿Por qué? Reconoce a un héroe solo con verlo. No hay muchos como él en las calles, volando de un lado para otro, salvando ancianas como yo. Y Dios sabe que los Henrys necesitan un héroe. Gente valiente que se sacrifique, poniendo el ejemplo a todos. Todo el mundo ama a un héroe. Se forman para verlos, aclamarlos, gritar su nombre. Y con los años relatan:
cómo soportaron horas de lluvia solo para ver al que les enseñó a resistir un segundo más. Me parece que hay un héroe en todos nosotros. Nos da fuerza, nos hace nobles, nos mantiene honestos y al final nos permite morir con orgullo. Aunque a veces haya que ser firmes y renunciar a aquello que más queremos, hasta a nuestros sueños. El hombre araña era eso para Henry. Se pregunta dónde estará. Lo necesita. Después de este momento épico y de las palabras de la tía May, Peter entiende que no solamente tiene una responsabilidad con la ciudad, sino que también tiene una responsabilidad con toda la gente que la admira, con toda la gente que lo ve como un ejemplo a seguir. A partir de aquí llega el momento exacto del clímax de la maduración completa del protagonista. Peter obtiene lo que más añoraba en la vida. Lo obtiene así de manera servida en bandeja de plata, el amor de su vida entregada una vez más para una nueva oportunidad de amarlo. Peter, esta vez ya siendo un personaje desarrollado, hace lo que es correcto, escogiendo sus responsabilidades por encima del amor idealizado. Claro que Mary Jane sigue siendo obviamente ese catalizador para que Peter se motive mucho más. Y punto aparte, hay que decir que esta escena es espectacular, los efectos especiales son geniales. Y bueno, continuando, finalmente sí, regresa el Hombre Araña, esta vez más motivado que nunca, encontrándose con él mismo y entendiendo cómo manejarse tanto en lo personal, pero también sabiendo manejar su alter ego. Continúa esto con una escena épica, con un plano excelente. Nos da la apertura para la batalla del tren. Y bueno, ¿qué más se puede decir de esta secuencia que nadie haya dicho ya? La escena se mueve con una velocidad y una fluidez impresionante. Los efectos son increíbles, tanto así que la película ganó un Oscar a Mejor Película con Efectos Especiales. Pero volviendo al tema, la pelea en el tren es brutal y es aquí donde Octavius ataca a Peter, donde más le duele. La gente. De repente el tren va a máxima velocidad por obra y gracia de Otto y Peter no duda ni un segundo en ponerse de frente a la dificultad, desenmascarándose listo para sacrificarse a toda costa por la gente. Tenemos a Spider-Man luchando desesperado por tratar de detener el tren. El esfuerzo es tan grande que Peter termina desmayándose. Aquí tenemos una secuencia maravillosa. La gente lo carga en brazos y reconoce el sacrificio que fue capaz de hacer un pequeño muchacho. Un sacrificio tan grande de rescatar a personas que ni siquiera conoce. La gente se da cuenta del valor que tiene Spider-Man, lo ve como un héroe. Pero también debajo de ese héroe ven que es un humano común y corriente. Debajo de ese héroe, del poderío que representa Spider-Man, debajo también está un humano como todos. Es tan humano como ellos. Como si un muchacho menor a la edad de tu hijo te haya salvado la vida. La gente se entrega por completo al héroe, se entrega por completo a su salvador. Son capaces ellos también de sacrificarse a pesar de sus limitaciones cuando ven a Octavius y tratan de mantenerlo a salvo a toda costa. Esta escena representa lo que es un héroe. Luego de tanto dolor que recibió Peter, la gente lo reconoce sin mirar a Spider-Man, sino que ven a Peter Parker. No saben quién es, no saben su nombre, pero ven a alguien común y corriente como todos. La gente comienza a reconocer a Spider-Man, y no a Spider-Man más bien, sino comienza a reconocer a Peter que está desenmascarado. Una escena simplemente maravillosa y representa todo lo que es Spider-Man para la ciudad de Nueva York.
Por supuesto que aquí ya llegamos a la batalla final. Ya tenemos el arco del protagonista casi resuelto. Spider-Man llega al lugar donde estaba Otto para salvar a Mary Jane. Comienza el desmadre y Peter aquí es donde se quita la máscara y encara a Otto para terminar de una vez por todas con toda esta locura. Para terminar con el sueño de Otto. Es el mismo Otto que mira a Peter y mira la rectitud de hacer lo correcto. Simplemente cambia de opinión y se da cuenta de lo que está representando Peter y de la sinceridad que mostró él a la hora de quitarse la máscara y descubrirse. Teniendo la reivindicación en este caso del villano, aniquilando su propio sueño por hacer lo correcto. Esto termina con el final y la maduración del protagonista, dejando de mentir y dejando de huir de sus responsabilidades. Él sabe que ama a Mary Jane y deja de mentirse para ser real con ella. No juega con sus sentimientos, sino que pone como prioridad sus convicciones y también pone a la seguridad de las personas que más ama y que más añora tener. En esta escena en específico es genial. Es genial porque aporta con el simbolismo del crecimiento de Peter como persona. Deja ir a su amor, lo deja libre, deja ir al centro de su vida, deja el egoísmo a un lado y entiende que no puede depender emocionalmente de alguien. Esto es perfecto para terminar con la idealización de Peter con Mary Jane. En resumen, lo que nos tratan de comunicar y es el resultado de la maduración de Peter como personaje es, con o sin ella, a pesar de que la amo tanto, la vida debe continuar. Y esperen un momento, ¿recuerdan que veíamos y analizábamos esto desde la perspectiva de Peter? Pues sí, nunca lo hicimos desde la perspectiva de Mary Jane, siendo que nadie escoge por ella. Vemos que Peter escoge sus responsabilidades, pero la última decisión es ella. La última decisión la tiene Mary Jane. Por supuesto, yo no voy a decir ni justificar que está bien dejar a alguien en el altar y romperle el corazón. Por supuesto, yo no lo justifico. Pero hay que entender que ella siempre estuvo amando y esperando a Peter. La película termina con Mary Jane dejándolo todo por el amor de su vida. No es un crimen que alguien ame y proteja al Hombre Araña. La que hace todo eso y de hecho siempre lo ha hecho y siempre ha tratado de hacerlo es Mary Jane. Ese es el lugar seguro de Peter. Es el descanso, un lugar donde se siente amado. Eso es lo que representa Mary Jane para Peter. No es solamente una atracción, sino más bien es un soporte, es una ayuda que él trata de tener. Se quiere sentir amado y todos deberíamos tener eso en la vida. ¿Por qué el héroe más grande no puede ser feliz? ¿Por qué no tener una vida plena? ¿Por qué vivir a medias? Pues Mary Jane es ese factor que le hace sentirse completo a Peter. En este caso, Peter ya entendió que su felicidad no depende de ninguna mujer, pero sí toma la decisión de afrontar los riesgos junto a ella. Porque siempre lo he dicho y siempre lo diré, cuando hay amor, todo se puede. Bien, después de analizar esta película y como lo dije en el inicio del video, considero que esta es la mejor versión que ha tenido el personaje en el cine. Por supuesto que en estos últimos días se ha levantado mucho las especulaciones en torno al Spider-Man de Tom Holland y principalmente a la tercera película de Spider-Man No Way Home. Durante todo este camino he notado un crecimiento de hate hacia el Spider-Man de Tom Holland. Algo que puedo de cierta manera entender, pero eso sí no la pienso justificar.
Nosotros como fanáticos debemos de entender que el Spider-Man de Tobey Maguire fue sumamente afortunado. Y digo afortunado porque contó con la dirección de un tremendo director como lo es Sam Raimi. Sam Raimi ya era fanático de Spider-Man antes de hacer la trilogía. Ya había leído sus cómics, ya se había enterado de varias historias, entonces ya sabía, aparte de eso, quería y le tenía un aprecio muy grande hacia el personaje. Algo que no tiene el Spider-Man de Tom Holland, ni tampoco lo tuvo el Spider-Man de Andrew Garfield. Obviamente tenemos que decir que Tobey Maguire como Spider-Man, la verdad que sí se lució. Al tipo le queda muy bien el personaje, pero tampoco es un Spider-Man perfecto. En realidad los tres no son perfectos y cada uno carece de muchas cosas. Pero en este caso quiero decir que la suerte con la que contó Tobey Maguire no es la misma suerte con la que está contando Tom Holland ni con la que contó Andrew Garfield. De hecho, el caso de Andrew Garfield es sumamente triste porque el sueño más grande de él era interpretar al personaje. Y él mismo lo dijo, no supieron llevar al personaje, no supieron llevar al Hombre Araña. Algo que le está pasando en la actualidad a Tom Holland. Pero bien, eso es lo que quería señalar. Por supuesto, si quieres que haga un análisis del Spider-Man de Tom Holland y analizar cuáles son la serie de problemas que lleva esta nueva saga, deja un comentario, deja tu like. Igualmente, si es que quieres que analicemos al Spider-Man de Andrew Garfield, déjanos en los comentarios. Así que bien, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero de corazón que te haya gustado este video porque lo hice con mucho cariño. No olvides suscribirte, compartir este video si te gustó. Comenta si es que quieres que hagamos otros análisis de los otros Spider-Mans o de Spider-Man Into the Spider-Verse. Bueno, hay muchas posibilidades. Comenta este video, dale like, suscríbete y nos veremos hasta la próxima. Yo soy Josué y esta es la estación y nos veremos. Chao, chao.